virus sumamente agresivo, no produce ningún cambio en el sistema nervioso, no produce ninguna prueba que se pueda detectar. Esto es un virus completamente atípico, un virus diferente a los virus normales, se llaman priones, o que son partículas virales que tienen solamente membranas virales, paredes y proteína dentro, es decir, no tiene núcleo, no tiene organelas, no tiene estructuras de ningún tipo identificable, y esto por microscopía electrónica fue que se pudo lograr esta foto, y es un virus que se va comiendo el cerebro progresivamente, y cuando es como el virus de las vacas locas, lo que le puede decir. Muy similar al de las vacas locas y al Creutzfeldt-Jacobs, la encefalopatía de Creutzfeldt-Jacobs, que también es muy parecida, y produce unos temblores muy tétricos, muy duros, y es transmisible a través del acto de comer tejido infectado, particularmente cerebro. En el caso, volviendo al caso del equipo de rugby del Uruguay, que estuvo en los Andes sobreviviendo, los que sobrevivieron, ¿cómo se explica desde el punto de vista racional esa disyuntiva, esa situación en la que extrema, en la que se encuentra un hombre y dice, para comerme a otro ser humano, pero de forma racional, ¿qué es eso? Oscar, has tocado un punto muy sensible, porque este es un tipo de canibalismo que se llama de supervivencia, diferente por completo a otro que se llama exocanibalismo, donde se comen a los enemigos. Aquí vemos las imágenes originales en la época 1972 de cuando fueron encontrados y que ellos después revelaron que se habían comido a algunos de sus compañeros, o parte de los cuerpos de sus compañeros. Completamente a comerse al enemigo, que es el exocanibalismo y que ha sido descrito como parte de una ceremonia de cierre de la victoria, y es comerse al enemigo, ver al enemigo como un alimento más. Sin embargo, estos héroes que sobrevivieron esta tremenda catástrofe aérea, cuando se tuvieron que enfrentar al momento de comer por desesperación a otro ser humano ya fallecido de forma accidental en la catástrofe aérea o en la avalancha que sucedió, porque no solamente tuvieron una catástrofe aérea el 13 de octubre, no coincidentemente a lo mejor, de 1972, sino que además hubo una avalancha después de eso que fue catastrófica, mató a un grupo más grande todavía de los miembros del equipo. Y ellos tuvieron que comerse. Bueno, primero trataron de comerse hasta parte de las maletas, porque tienen piel, o parte de los asientos, y lo hicieron como un acto también religioso, el hecho de comérselo, y muy en contra de su voluntad. Está el hecho de comer por hambre en Norcorea, que se han reportado varios casos. He escuchado sobre esos reportes. Ahora bien, ¿cómo explicar desde un punto de vista psicosomático, psíquico fundamentalmente, a estos criminales de canibalismo? El canibalismo es una situación psiquiátrica, es un tipo de esquizofrenia, es sadomasoquismo o sadismo, y también los caníbales por compulsiones sexuales. Yo discutí hoy el caso con el doctor Calixto García, que es un psicólogo que respeto y admiro mucho, y él estuve discutiendo con esto, y la conclusión que llegamos que es realmente un acto. Esto no es una parafilia, no es pedofilia, no es necrofilia, no es gerontofilia, no es ninguno de estos problemas psiquiátricos, sino es un acto de agresión, donde probablemente ocurre un fenómeno de regresión del ser humano, y parte de la corteza cerebral, que es la parte más superior del cerebro, prácticamente los reflejos y los pensamientos a ese nivel se anulan, y vamos a una parte que es el rinoencéfalo, que es la parte más nuclear del cerebro. Incluso se habla de que lo que se conoce como la amígdala. La amígdala, que el doctor Herrera estaba hablando el otro día muy acertadamente aquí, y esto produce un control sobre las emociones que prácticamente anula cualquier raciocinio, cualquier forma de razonamiento. Por eso gruñía como un animal este señor. Es que realmente ese gruñido él no lo puede ni siquiera repetir si hubiera querido. Es una cosa que es completamente instintiva e irracional. Este hombre, y como muchos de nosotros, vuelve a la prehistoria, al animal. Estamos preparados para preservar la especie aún a ese precio. Los peores caníbales de la historia, y aquí está la tabla que vamos a mostrarles a ustedes, los peores caníbales de la historia. Nicolas Cocaine, francés conocido como el caníbal de Rouen, mató a su compañero de celda y luego comió varias partes del cadáver. Stephen Griffiths, británico, conocido como el caníbal de la ballesta, estudiaba un doctorado en criminología cuando asesinó a 3 prostitutas. En el juicio afirmó que cocinaba a sus víctimas. Anthony Morley, británico, chef que asesinó a su novio y luego preparó en la cocina varias partes del cadáver. Paul Durand, británico, asesinó a su esposa, cortó en pedazos el cuerpo y luego lo ingirió. Robert Maudsley, británico, asesino en serie y caníbal. La prensa de su país lo llamaba Aníbal el caníbal. Peter Bryan, británico también, asesinó a varias personas y comió partes de sus cadáveres, consideraba el cuerpo humano como una buena fuente de alimentos. Armin Meiwes, alemán, conocido como el caníbal de Rotemburgo,
publicó en internet un anuncio solicitando a alguien que quisiera ser asesinado y comido. Un ingeniero de Berlín se presentó en la cita. Mavis lo mató, cortó el cadáver, lo congeló y lo fue comiendo durante un año. Jeffrey Dahmer, norteamericano conocido como el carnicero de Milwaukee, asesinó a 17 hombres y niños, practicaba la necrofilia y el canibalismo, los guardaba en refrigeradores y después se los iba comiendo. Terrible. José Luis Calva, mexicano, conocido como el caníbal de Guerrero, asesinó y comió restos de su esposa, escribía novelas y poemas. Andrei Chikatilo, ruso, conocido como el carnicero de Rostov, asesinó al menos a 53 personas, practicó actos de canibalismo. Oscar, realmente hay una mezcla ahí tremenda. La mayoría son británicos. Hay que tener cuidado entonces cuando vaya a los Juegos Olímpicos. No, realmente hay algo, y mira, hay un ángulo aquí que la gente tiene que entender que es duro, pero a la vez la sabiduría popular sabe cómo mitigar esto con jaranas, etcétera, para tratar de disminuir lo impactante y lo doloroso de esto. Hay mucha asociación entre el canibalismo y psicosis paranoide. Incluso en los nativos americanos, en la zona de Algonquin, en Illinois, hay una especie de psicosis que se llama Wendigo, donde ellos piensan que han sido contaminados, algunos miembros de este grupo étnico de nativos americanos, aborígenes americanos, que han sido contaminados por una entidad, por un dios, que le torna su corazón en hielo y los hace canibales. Dos preguntas finales. ¿Por qué impresiona tanto al ser humano estos actos de canibalismo? Y si tiene alguna novedad sobre Popo, la víctima de este acto de Rudy Eugene. Comienzo por tu última pregunta. Llamé al Hospital Jackson, hablé en Relaciones Públicas, me identifiqué como médico interesado por el estado de salud del paciente, aún sabiendo que las restricciones de confidencialidad no permiten dar información, pero quería saber si había algún parte médico ya. Todavía no lo tienen. Tan pronto como ellos tengan un parte médico, van a pasarlo a la comunidad, a los medios de difusión masiva, porque realmente el pueblo está preocupado. La gente. Pero por su experiencia médica debe estar muy grave, ¿no? Debe estar muy grave, sin embargo, me parece un caso tratable, un caso que todavía se puede salvar. Hay que ver el estado de comorbilidad que tiene, qué otras enfermedades tiene este hombre. Sabemos que tiene alcoholismo, que disminuye considerablemente la respuesta inmunológica, específicamente a los neumococos, bacterias